Muchas gracias a toda la iglesia, primeramente al Señor Jesucristo, por este momento que nos da, ¿no? Porque dice que Él sabe cuando un pajarito cae, dice. Amén. Amén. Él conoce, Amén. Él tiene conocimiento, Sí, dice, y sí. tiene contado también el número de nuestros cabellos. Amén. Así que todo está Amén. bajo la Amén. Amén. soberanía de la decisión de nuestro Dios, de nuestras vidas, ¿correcto? Y la palabra dice que todo nos ayuda para bien. Dios lo Amén. bendiga a todos, hermanos. El día de hoy, Amén. hoy es un día nuevo de oportunidad de escuchar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Porque nuestro Elohim, nuestro Dios eterno, Él así lo ha querido, así lo ha deseado. Y agradecemos a Dios y su pueblo le agradece. Amén. Porque Él es bueno, Él es fiel, Él permanece inmutable, Él no cambia y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestras transgresiones, sino que nos ha llenado de favores con su misericordia. Se ha compadecido de nosotros, porque Él es bueno. El hombre puede variar, mas Dios, Él permanece, su amor y su misericordia por toda la eternidad. Gracias a Jesucristo por su sangre derramada a favor nuestro, porque Él nos sigue transformando en su eterna soberanía. Quizás nuestros ojos humanos no podemos ver esa transformación, pero nuestro Dios sí lo ve en cada uno de nosotros. En este momento protegemos la prédica de hoy con su sangre preciosa, para que ni un espíritu de altivez, ni un espíritu inmundo que se levante en contra del conocimiento de Dios interfiera la prédica, porque el Señor dice en su palabra que nosotros hemos vencido a las tinieblas por la sangre del Cordero y por el testimonio de su palabra. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con la bendición del Señor damos inicio a la prédica de hoy. En la vida cotidiana, cada uno de nosotros tomamos decisiones cada día, de las cuales todas son importantes y unas impactarán y prevalecerán para toda la vida en nuestras vidas. Y la decisión que tomemos van a impactar no solamente a nosotros, sino en las vidas de las personas que nos rodean, en las personas que amamos, en nuestro prójimo y en aquellas que vendrán a formar parte con nosotros. Amén, amén, pueblo de Dios. Nuestras decisiones tienen impacto trascendental en la vida de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, de nuestras familias. Aquellas decisiones que pueden ser en lo laboral, por ejemplo, cuando la manera en responder a un superior puede trascender en tu permanencia dentro de un centro de trabajo, el cual Dios nos ha dado, Dios te la dio, nos la dio. En el negocio, cuando uno es tentado a realizar algo ilegal, eso puede dañar nuestra integridad, tu integridad. En tu decisión de estudiar para el bienestar a futuro, que va a servir para el sostén de tu familia, de nuestras familias, porque la palabra de Dios dice que es importante la ciencia. No es bueno el hombre sin conocimiento, dice la palabra, escrito está. Por eso es importante, muy importante los estudios, la palabra de Dios y también la ciencia que Dios nos ha dado a través de la naturaleza, ¿correcto? Que Él ha creado. Decisiones, por ejemplo, a las recomendaciones de nuestros padres, a favor nuestro. Recomendaciones que vienen del Señor, vienen de lo alto a través de nuestros padres. Que al omitir aquellas recomendaciones trascienden significativamente en nuestras vidas. Decisiones nuestras de quiénes serán nuestros amigos. Nosotros decidimos quiénes serán nuestros amigos, nuestras amigas, de las cuales recibiremos consejos, ya sea directa o indirectamente. Y aquellas decisiones muy, pero muy trascendentales, el que vamos a tomar aquellas decisiones, por ejemplo, quién será la persona que te acompañe toda la vida.
Es decir, con la persona que te unirás y formarás una familia en el matrimonio. Y la decisión más trascendental de todas, el decidir en aceptar al Señor como tu Salvador de tu vida y también, ¿por qué no?, de tus problemas. Aquellas decisiones que tomamos tienen un impacto de vital importancia porque nosotros vamos a recoger lo que sembramos y recogemos mucho más de lo que hemos sembrado, porque así escrito está en la palabra de Dios. Uno siembra una semilla y esa semilla se multiplica. Por lo tanto, es de vital importancia las decisiones que nosotros hagamos. Por lo tanto, Dios desea que cualquiera que sea nuestra situación en la que estemos en estos momentos, nos pide que pongamos en sus manos aquellas decisiones que tuvieron consecuencias desfavorables para nuestras vidas, para que Él en su poder eterno pueda revertir aquellas consecuencias desfavorables y las convierta a bienestar nuestro, porque para Él nada es imposible y así escrito está. Amados hermanos, el tema del día de hoy es las consecuencias del pecado y el poder restaurador de Dios. Amén. Por lo cual, por favor, vayamos al libro de Génesis. Les pido en el amor bendito del Señor Jesucristo, con toda reverencia, Génesis 25, versículos del 27 al 34. Amén, amados hermanos, bendito pueblo de Dios, amados todos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, prestemos atención, ¿cómo regresó del campo? Cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la progenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bendito sea el nombre del Señor. Acá vemos en el libro de Génesis, toda palabra, dice el Señor, es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, para transmitir a su pueblo, al pueblo de Dios y al mundo entero, las cosas que Él quiere que nosotros comprendamos para no cometer errores, porque nosotros, la Biblia dice en el libro de Romanos que no hay justo ni aún uno, dice, no hay ni un justo, solamente uno es el justo, el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos en las Escrituras mencionar a Isaac. Hacemos un recordatorio de quién fue Isaac. Él fue hijo de Abraham y Sara, aquel hijo tan amado que esperaron en la vejez, ¿no? El hijo de la promesa. Aquel Isaac creció, así como todos nosotros. Somos niños, somos infantes, niños, nos volvemos adolescentes, pero llega el momento en el cual tenemos que unirnos a una mujer, a una esposa. ¿Sí? En este caso, Isaac se unió con su esposa Rebeca, el cual, teniendo dos hijos, uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob, el cual las escrituras describen a Jacob como un varón quieto,
¿correcto? Si vamos al versículo 27 de este capítulo 25, dice que Jacob era un varón quieto. Amén, amados hermanos. Pero, ¿qué significa quieto? Acá lo vemos, la palabra quieto en castellano, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando nosotros profundizamos las escrituras, aquella palabra quieto significa en hebreo tan, es decir, traducido al castellano, esta palabra hebrea, una persona gentil, una persona educada, ¿no? Podríamos decir que caía bien a todas las personas, una persona agradable, ¿no? Y dice que habitaba en tiendas, es decir, era un varón sociable. Se deduce que era amiguero, ¿no? Este patriarca, Jacob, ¿no? Amigo de Dios, porque así Dios lo mencionó, ¿correcto? Así éramos, así hay muchos hijos como Jacob, que los padres no sabemos con qué gente se reúne, ni en qué tiendas habitan, con qué amigos se juntan nuestros hijos. La palabra de Dios nos da a entender que nosotros tenemos que estar vigilantes en qué parte están nuestros hijos, a qué tiendas están yendo, qué doctrinas o enseñanzas de amigos están recibiendo nuestros hijos. Amados hermanos, tengamos cuidado dónde habitan nuestros hijos, con quiénes se reúnen. Ahora, en tiempo de la tecnología, ¿en qué tienda andan? ¿En qué página web recurren nuestros hijos? Tenemos que identificar y planear de alguna u otra forma, conversar con ellos y ver si restringimos aquellas páginas inapropiadas, de una manera que no seamos perjudicados finalmente, amados hermanos. Amén. Y por el otro lado, de las escrituras mencionan a Esaú, un hombre de campo que paraba fuera de las tiendas. Era diferente a Jacob, cuya especialidad era la caza, un varón distinto a Jacob. ¿Ok, amados hermanos? Amén. Y a su vez vemos que las escrituras mencionan que en la familia de Isaac había preferencias. Por ejemplo, Isaac prefería a Esaú. ¿Y por qué lo prefería? Porque le preparaba buenos potajes. Y por el contrario, Rebeca tenía como preferido a Jacob. Amados hermanos, cuando escudriñamos las escrituras vemos preferencias sabidas en nuestros patriarcas, en aquellos hombres de Dios que la Biblia nos describe para que aquellas cosas no deben de suceder en nuestras familias, en cada uno de nosotros, porque somos únicos en el Señor. No debe haber favoritismos, porque en el interior de nuestros corazones puede causar mucho dolor, no solamente en nuestras familias, no solamente en el trabajo, sino hasta en el mismo pueblo de Dios. Asimismo, vemos que Saúl era el primogénito, es decir, el hermano mayor, aquel que iba a tener liderazgo, dominio, responsabilidades y finalmente las bendiciones, todo por añadidura, que le iban a ser dadas por su padre Isaac a través del Señor. Mas cuando observamos las escrituras, menciona que Saúl llega del campo muy cansado, así como muchos de nosotros, trabajamos y llegamos cansados al hogar, ¿correcto? Y acá vemos que Saúl, al llegar cansado, le pide a Jacob su potaje que había preparado Jacob, y que Jacob utilizó audazmente, pidiéndole la primogenitura de Saúl a cambio de este potaje, el cual Esaú, pensando solo en el momento de satisfacer la necesidad, él dice y piensa en su corazón: ¿para qué pues me servirá la progenitura? Es decir, Esaú pensaba en el placer momentáneo del deleite, como está escrito de Saúl, que él menospreció la progenitura. Es decir, él solo deseaba la bendición, las cosas materiales, mas no, él deseaba lo principal, el compromiso, la responsabilidad, la fidelidad, la paz, cosas que son fruto del Espíritu. Por eso dicen Hebreos, amados hermanos, vayamos al libro de Hebreos, por favor, les pido en el nombre del Señor, Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 18. Dice: no sea que haya algún fornicario o
o algún profano, como Esaú, que por solo una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén, amados hermanos. Estamos entendiendo al Espíritu Santo. Amén, amados hermanos, porque estas palabras de Dios. Amados hermanos, vemos que Saúl fue desechado por sus propias decisiones. Él lloró por las bendiciones, mas no lloró por su pecado. Él lloraba por las cosas materiales, en vez de desear la progenitura, que era responsabilidad, fidelidad, compromiso y paz. ¿Verdad? Observamos espiritualmente que el diablo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, le roba la progenitura y la bendición a Esaú. Y aquello sucede hoy en día en tiempos actuales. Amén, amados hermanos. En diferentes ámbitos, las personas, al igual que Esaú, están cansados espiritualmente y físicamente, por una diversidad de factores, de desgastes, como el excesivo trabajo, los estudios, el desgaste en el matrimonio, la falta de atención en el hogar. Es decir, el opositor de nuestras almas nos hace cansar al mundo, no solamente al mundo, sino principalmente al pueblo de Dios. Al igual como lo hizo con Esaú, este enemigo de nuestras almas, como mencionan las escrituras, y hace mención a Esaú, dice que Esaú llegó muy cansado, para que de esta manera los hombres o las mujeres tomen decisiones desacertadas, como Esaú, para que pierda lo más valioso, la progenitura, lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya te ha dado, una familia, nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado un esposo, una esposa, nos ha dado una iglesia. Amén, amados hermanos, en el matrimonio. Amén. Satanás desea destruir el matrimonio de hombres y mujeres, haciéndoles caer en adulterio, tomando decisiones inapropiadas por un momento de placer, placentero, de ilusión, de palabras de ilusión, de ficción, que Satanás usa para robarte la progenitura, tanto del hombre y la mujer, que cayendo en vergüenza, en dolor y en lágrimas por el dolor causado por el pecado, afectan marcadamente en la familia. Ningún hombre ni ninguna mujer en la faz de la tierra van a ser feliz con el pecado de adulterio. Jamás lo serán, porque así está escrito. En el trabajo, Satanás te quiere robar el trabajo, te quiere robar la progenitura de lo que Dios te ha dado, haciendo que tú, amado hermano, creyente, o quizás todavía no seas creyente, te pone en tu corazón que seas de altivez de espíritu, es decir, que seas soberbio, respetuoso y responsable con tus superiores, a quien Dios te puso adelante para que lo obedecieses y seas bendecido, porque Dios puso las autoridades por algo, para que infundan temor y orden. Entonces, en base a esta altivez de espíritu, las personas pueden perder el empleo. Y de la misma manera, aquellos que tienen un negocio, ¿correcto? Dios los ha bendecido con un negocio. Te dio ese negocio. Pero aquello se reduce cuando tratas con menosprecio a tus trabajadores, o dices en tu corazón, que por tu causa es la bendición. Cuando por tus esfuerzos es toda la bendición que uno tiene, y no es así, amados hermanos. Vemos el caso de Nabucodonosor, que siendo rey, él dijo en su corazón, por causa de mi esfuerzo, todo esto lo tengo, mas no fue así. Y Dios le dio una corrección a Nabucodonosor a favor de él, porque Dios al que corrige, ama. De esta manera también el enemigo quiere robarnos la progenitura. En los estudios, usted joven,
O usted, amado adolescente, amado niño que estás escuchando, porque los niños también entienden la palabra de Dios. Dios dijo, dejad que los niños vengan a mí. Amén, amados hermanos. En los estudios, en el matrimonio y en muchos ámbitos de la vida, cuando rechazas o haces caso omiso a las recomendaciones de tu padre y de tu madre, que te guían por el buen camino, y vosotros padres, no exasperemos a nuestros hijos, porque también está escrito, no permitamos cansar a nuestros hijos, permitiendo de esta manera que el enemigo intenta robar algo del cual Dios ya les ha dado como herencia. En la iglesia de Dios, el enemigo quiere robar la progenitura con las murmuraciones, con el espíritu de altivez, con los chismes, con las divisiones. No permitamos, seamos prudentes al hablar para conservar lo que Dios nos ha dado. Amén, amados hermanos. Amén, pueblo de Dios. Quería hacer un paréntesis para explicar un breve testimonio, porque Dios permite que uno pase dolencias, situaciones difíciles, ¿correcto? Para que el pueblo de Dios sea instruido, sea advertido, y de esta manera no cometamos los mismos errores, sino más bien vivamos en gozo, en paz y en tranquilidad. Cuando yo era joven, hace aproximadamente ya 2 décadas atrás aproximadamente, era un joven soltero. Recién había culminado de mis estudios de ingeniería de sistemas, pensando en que todo eso era todo en la vida, el tener estudios. Todos anhelamos tener estudios, nos esforzamos y pensamos que eso es el todo de la vida, el tener un trabajo, el estar en buenas empresas y el comenzar a ganar dinero. Más agobiado, en este caso, por los problemas familiares que tenía, yo decidí vivir solo, de una manera para tener paz personal y para emprender una vida de independencia y de crecimiento y tomar decisiones en mi propia voluntad, pero más no de Dios. Fue entonces que la demasiada soledad y la decepción de no tener a alguien a quien amar, porque el deseo de todo joven, y eso yo creo que en el corazón de todos está ese sentir. Uno ha nacido para amar y ser amado recíprocamente, ¿correcto? Entonces, ante esa falta, ante ese vacío de no estar en la voluntad de Dios, y a causa de ello me inundé en una soledad inmensa. Y a ello el excesivo trabajo y la influencia de los compañeros de aquel entonces me conllevaron a tomar decisiones desacertadas en mi vida, llevándome casi hasta la muerte. Amén, amados hermanos. Debido a que por causa de las pasiones juveniles y alejado del camino de Dios de aquel entonces, comencé a caer en concupiscencias desagradables a los ojos de Dios. Cuando en aquella vida cargada de pasiones por el pecado mismo, comenzó a cobrarme factura en mi vida, en mi salud, al punto de debilitarme emocionalmente y físicamente. Y cuando visito al médico, él me dice, lamentablemente, que tenía que hacerme exámenes de serología. Amén, amados hermanos, para determinar mi situación crítica. Fue allí, amados hermanos, que mi mundo se derrumbó. Mis expectativas personales se vinieron abajo. Porque cuando uno está sin Cristo, amados hermanos, no pone al Señor, todo se viene abajo. Uno comienza a levantar un edificio en la arena y no en la roca, ¿correcto? Y mis expectativas personales se vinieron abajo porque sabía lo que había hecho. Y así como muchos de nosotros, sabemos las cosas que hacemos a escondidas, pensando que Dios pasará por alto y se quedará de brazos cruzados. Mas no es así, amados hermanos. No es así. Él nos ve y no pasará por alto las cosas que hacemos porque Él nos ama y es justo su disciplina que recibimos y el azote
que también lo recibimos por parte de su mano. Amén, amados hermanos. Yo estaba al igual como Esaú. Hice decisiones desacertadas. No medí las consecuencias por lo muy cansado que estaba. Y había perdido mi progenitura. Es decir, la paz interior, mi vida completa, por un bocado de pan o también, para entenderlo mejor, por los placeres mundanos temporales. Y estando solo en aquella situación, sin poder conversar con nadie, la verdad, porque cuando uno tiene problemas, uno se invade una soledad absoluta, no sabiendo con quién conversar. Amén, amados hermanos. Cuando uno no, en el camino que uno vive, no tenemos las personas adecuadas, correcto, cuando estamos apartados de los caminos de Dios, normalmente uno normalmente pide consejos de personas que no son idóneas, correcto. Entonces no tenía con quién conversar acerca de lo que sucedía con mi vida. Ya no deseaba pertenecer en este mundo. De nada me servirían las bendiciones materiales, por más que llorase, al igual como Esaú. Ya las había perdido. Pero hay algo, amados hermanos, hay algo que el Señor, Él pone en nuestros corazones, porque el Señor dice en su palabra que el querer y el hacer vienen del Señor. Y decidí ir al Señor, y haciéndole promesa a llantos que me librara de aquella situación, que estaba por recibir mis exámenes, los resultados finales. Fue allí que el Señor, en su poder y misericordia, oyó a este pecador, librándole de una enfermedad casi segura. Bendito seas, Señor, por cuántos beneficios nos has dado. Bendito seas porque cuando estuvimos solos, ahí tú estuviste presente en todo momento. Gracias, Padre. Hermanos, no tomemos decisiones apresuradas con el cansancio de los problemas, sino el Señor nos dice: detente, dice, y pensemos y pidamos sabiduría al Señor, y no caer como cayó Esaú. Y como dice la Escritura, por favor, les ruego en el bendito nombre del Señor que vayamos al libro de Lucas, capítulo 14, Lucas 14, del 28 al 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Versículo 28. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero al final no pudo. ¿O qué rey, al marchar a una guerra contra otro rey, acaso no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amados hermanos, el consejo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es: cuando estamos cansados, detenernos. Pensemos, analicemos las cosas detenidamente en el Señor. Saquemos presupuesto. El enemigo de nuestras almas no te va a mostrar las consecuencias de lo que incurre en caer en pecado. Mas Dios, mediante su bendita palabra, sí nos demuestra, porque la palabra dice que Él es la luz del mundo, y no desea que ninguno de sus hijos, nosotros, perezcamos. Cuando la Escritura dice: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo renunciamos a nuestras posesiones? Aquellas cosas que nos estorban en seguir el camino del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Amén, amados hermanos, la palabra de Dios nos responde. Salmos 37:5. Anoten, por favor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice: encomienda a Jehová tus obras, tus hechos. Aún así,
hayan tenido consecuencias negativas, confía en Él y Él lo va a enderezar. Amén, amados hermanos. ¿Y cuál será el resultado de haber encomendado el camino a Jehová? Vayamos, por favor, al libro de Joel, capítulo 2, del 24 al 26. Anoten, por favor, amados hermanos. Esta es palabra de Dios, es palabra fresca. Dice así la palabra de Dios: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El Señor dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis ustedes hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Gloria a Dios, amados hermanos. Es cierto, las consecuencias que en su momento el Señor ayudará y tus problemas se solucionarán si obedecemos, si vamos a Él y le obedecemos al Señor Jesucristo. Tu matrimonio se restaurará, tu trabajo, tus estudios, tus negocios florecerán al 100%, porque Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Amén, amados hermanos. Les pido, por favor, para terminar la prédica del día de hoy, que inclinemos nuestros rostros, por favor, en reverencia al Eterno. Voy a hacer una oración, por favor. Padre, perdónanos, Señor Jesús. Perdona nuestros pecados, Padre, por deshonrarte con nuestros pensamientos, por deshonrarte con nuestras intenciones. Porque tú ves las intenciones en los corazones, está escrito, antes que las acciones, Señor. Te pido, Padre, en este momento, háblale con sinceridad al Señor. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes débil? Dile: Señor, me siento débil. No sé de dónde ir. No sé qué hacer. Quiero crecer más en tu palabra, pero vienen obstáculos, Señor. Te pido, Señor Jesús, que me levantes, porque tu palabra dice: aquel que cae a casa no se levanta, dice la palabra. Señor Jesús, te pido, Señor Jesús, que ayudes a mi familia, en mi matrimonio, en mi casa, Señor. Te pido que restaures, que pongas tu mano, Señor Jesús, en la iglesia, en mi economía, Señor Jesús, en mis estudios, que me dé sabiduría, Padre, para que a futuro puedas sostener mi familia, a mis hijos, a mi esposa, Señor. Padre, el día de hoy te acepto como mi Salvador personal. Enséñame, Padre, a no ser como está escrito en tu palabra, a no tomar decisiones como los tuvo Esaú, Padre. Te pido que me ayudes, y he comprendido tu palabra, que debo ser una persona pensante en tu palabra para poder tomar decisiones acertadas. Te entrego mi vida, Padre. Inscribe mi nombre en el libro del Cordero, en el libro de la vida eterna. Te acepto, Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Salvador personal de mi vida y de todos mis problemas. Amado Dios, en cuanto a mí, Señor Jesucristo, conociendo tu palabra, te he fallado. Tú conoces lo más íntimo de mí. Conoces lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, Señor Jesús. Acepta mi reconciliación, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu perdón, por la palabra que nos has dado el día de hoy. Y bendigo a todo el pueblo de Dios en tu nombre, Padre amado. Bendito sea tu nombre, bendito sea por siempre tu santo nombre, porque todo el conocimiento, toda la gloria, toda la honra, solamente todo proviene de ti, papito lindo. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.